días para todas y todos. Mi nombre es Andrés Navas, soy oficial de programas en Open Society Foundations, OSF, y junto con mi colega Andrea Guardo, que también veo que se acabó de conectar, hemos estado pues apoyando también y siguiendo la preparación del evento de la próxima semana. Muy agradecidos de haber sido invitados a este espacio y de poderles escuchar. Solo como un pequeño disclaimer, voy a tener que salir a las 11 de la mañana, entonces creo que me voy a perder la segunda parte de la reunión, pero pues estaremos muy pendientes también a las memorias. Muchas gracias, Andrés. Adelante, Luciana. Hola, buenos días para todos y para todas. Bueno, pues yo inicio mi primer nivel de práctica en protección internacional este año y pues estoy aquí como una invitada para también pues escuchar lo que se va a hacer la siguiente semana. Gracias. Gracias, Luciana. Andrea. Hola, buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Andrea Carolina Guardo. Trabajo, como mencionaba Andrés, en Open Society Foundations, en OSF, trabajando muy de la mano con Inspire, Ficompas, Protección Internacional, en este tema de protección y también como muy esperanzada de que este espacio produzca muchos aportes para todo el ecosistema de protección en la región. Como Andrés, me voy a tener que desconectar en una hora. Me disculpo desde ya. Diana, vamos. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Yo soy Tatiana Bamón y hago parte del equipo del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINE. Muchas gracias. Alexandra Loaiza. Hola, muy buenos días a todos y todas. Es un gusto encontrarles de nuevo. Yo trabajo en este momento como consultora externa en temas de protección. Sandra Sáenz. Hola, buenos días. Yo soy Sandra Sáenz Sotomonte y hago parte de la plataforma para la incidencia política de mujeres rurales colombianas. Muchas gracias, Sandra. Carlos Guevara. Para todos y para todas, buenos días. Mi nombre es Carlos Guevara, ex coordinador del programa Somos Defensores en temas de comunicación, incidencia y sistemas de información y actualmente analista nacional del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo para el tema de líderes sociales y personas defensoras responsables del tema dentro de la entidad. Muchas gracias, Carlos. Mauricio Parra. Hola, buenos días, yo soy asesor de varias organizaciones en temas de prevención y protección. Muchas gracias. Carols. Buenos días, mi nombre es Carol Mesa, hago parte de Ficompas como profesional en gestión de proyectos. Gracias. Roberto, del colectivo Ansur. Hola, buenos días. Mi nombre es Roberto Rodríguez y del equipo de trabajo del colectivo ANSUR. Gracias. Laia Bertra. Buenos días, mi nombre es Laia Bertrán, trabajo en el Movimiento Sueco por la Reconciliación SUEFOR como experta en autoprotección y género. Gracias. Muy bien, Angie. Invitación, saludos. Hola, buenos días a todas y todas. Mi nombre es Angie Bermúdez, estoy desde el Fondo de Fortalecimiento, Protección y Autoprotección desde el FFP. Alberto. Hola, buenos días. Mi nombre es Alberto Gómez. Trabajo también como asesor de organizaciones y en consultoría en políticas públicas de seguridad y protección. Muchas gracias, Alberto. Bueno, creo que ya estaríamos todos. Entonces, adelante. Por favor, Julián. Listo, Orlando, muchas gracias. Bueno, voy a compartirles pantalla. Entonces, porfa, me confirman si ya la están viendo. Sí, ya se ve. Listo. Y ahí se ve mi presentación, ¿cierto? Solo la presentación, o sea, ya en grande. Ahí ya está solo la Sí. presentación.
Listo, vale. Entonces, bueno, como les decía, voy a presentarles como alguna información en general de la situación en Latinoamérica que hemos venido recogiendo para el encuentro. Y la idea es que esto pues motive la discusión. Trataré, no, tengo que ser muy breve para no afectar, digamos, el tiempo de participación de ustedes. Bueno, entonces, ¿qué hemos visto, digamos, un poco de la situación en Latinoamérica? Primero quiero empezar como con un mapeo general de violencia contra defensores de derechos humanos. Voy a hacerlo de 2022 para que veamos un poquito como la perspectiva y luego vamos actualizando, digamos, con la situación actual, pues 2023 y lo que va de 2024 con la experiencia que tienen ustedes. Entonces, según el informe de Frontline Defenders, se registraron 401 homicidios en 26 países y 5 países concentran el 80% de esos crímenes. Lo preocupante aquí es que de esos 5 países, 4 son latinoamericanos. Entonces se presentaron 186 homicidios contra defensores en Colombia, 45 en México, 26 en Brasil y 17 en Honduras. Em, el otro país es Ucrania. Entonces, digamos, para ver la dimensión un poco de dónde se concentran estas situaciones de violencia. Otras agresiones frecuentes que se pueden identificar allí son, por supuesto, las amenazas, las estigmatizaciones y la judicialización en los 26 países estudiados por Frontline Defenders. Bueno, acá hay también un tema preocupante y es la violencia contra defensores ambientales, en la que el 48% de los asesinatos de este total, digamos, general que presenta Frontline Defenders fue contra líderes ambientales. Más del 75% de estos asesinatos ocurren en Latinoamérica y en Colombia, de los 186 registros, 88 eran líderes ambientales, lo que corresponde a un 47%, que va muy en sintonía, digamos, con el comportamiento general del fenómeno. Otras agresiones también aquí, como amenazas, estigmatizaciones, atentados, desapariciones forzadas y acoso judicial, son muy comunes en contra de líderes ambientales. ¿Por qué pasa esto en la violencia contra líderes ambientales? Bueno, pues básicamente hay una permisividad frente al modelo extractivista, es decir, los estados, digamos, y su normativa han sido permisivos con las acciones de las corporaciones y de las grandes empresas, que por supuesto pues profundiza un montón los temas de violencia contra los liderazgos ambientales que de alguna manera promueven y se oponen digamos, la resistencia del territorio y se oponen a las prácticas extractivas. Entonces aquí hay unas dificultades especiales para indígenas, afros y campesinos en acceso a la tierra, que es otra de las tendencias que genera esta situación, muy relacionada con el despojo de tierras y la concesión, digamos, de alguna manera para la explotación y la extracción. Criminalización de la defensa ambiental, la mayoría de cifras arroja que muchos de los líderes en estos países en donde se hizo la revisión están enfrentando procesos judiciales relacionados también con el tema de defensa de la tierra, que después, digamos, se extrapola a otros escenarios precisamente para justificar el inicio de procesos judiciales. Hay una fuerte campaña de difamación en entornos digitales promovida por funcionarios y grupos empresariales que luego, digamos, a lo que contribuye es a generar estigma y desinformación con respecto a los liderazgos ambientales. Aquí me gustaría conectar un poco con el tema de violencia contra mujeres defensoras, que es un tema, digamos, que ha sido muy fuerte, digamos, como en el estudio del fenómeno en los últimos años y que evidencia, digamos, como la fuerte presencia, digamos, de lógicas patriarcales en medio de esta violencia generalizada contra defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces, ¿qué se identificó en el tema de mujeres defensoras de derechos humanos? Pues una violencia física, psicológica y sexual por estereotipos de género relacionados con el liderazgo. Aquí es muy común identificar que
que digamos, como la violencia contra ellas por el liderazgo, la defensa de sus territorios, el hecho de, digamos, de luchar por la preservación de la tierra implica también unos temas de violencia en su contra que se ven reflejados, digamos, como en temas relacionados con estereotipo de género por los roles establecidos, digamos, de manera histórica de los roles de las mujeres en la sociedad. Entonces, esta violencia lo que también se identifica es que muchas veces se inicia dentro de sus propios espacios organizativos, donde, digamos, esas estructuras, digamos, familiares, sociales, incluso organizativas, como se menciona acá, terminan redundando en hechos de violencia contra ellas que dificulta sus liderazgos a nivel local. Así entonces, lo que podemos ver es que 15 defensoras latinoamericanas fueron asesinadas en 2020, de las cuales 7 eran indígenas, lo que marca un poco la tendencia acá, que la mayoría de liderazgos de mujeres indígenas están enfocados en la preservación de su territorio y esto, pues, por supuesto, ha motivado este tipo de violencias en su contra. A noviembre de 2023, en Colombia, 8 defensoras habían sido asesinadas, lo que también empieza a mostrar un poco las tendencias de lo que ocurre acá en el país. Bueno, ¿qué pasa un poco también con los entornos digitales? Los entornos digitales son, digamos, han sido como una oportunidad o se ha visto inicialmente como una oportunidad para las discusiones sobre temas de interés público, donde los activismos, digamos, tienen una fuerte presencia, han enfocado sus estrategias comunicativas para llevarlo allí, pero pues por supuesto, al ser un nuevo espacio de debate, no está exento de riesgos. Y que se ha visto, digamos, como en Latinoamérica como respuesta a ese activismo y a ese movimiento tan fuerte en términos de poner el debate en los entornos digitales, pues que hay una proliferación de herramientas que facilitan el trabajo, pero de los cuales no se suele indagar. Es decir, si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, incluso de sus propios trabajos o de las comunidades que apoyan, continuamente estamos conociendo diferentes aplicaciones, herramientas que nos ayudan a, no sé, a hacer más fácil la edición, a hacer más fácil la participación, a hacer más fácil de alguna manera el relacionamiento con otras organizaciones, pero no siempre se sabe a ciencia cierta qué hay detrás de estas aplicaciones, de estas herramientas, sobre todo como las empresas que están detrás y algo muy importante es cómo manejan y cómo es el tratamiento de la información sensible por parte de esas herramientas, sí, como de esas empresas que en últimas pues tienen unos intereses también económicos con la información que suelen recabar. ¿Listo? Hay otro tema complejo aquí y es que el entorno digital se convierte en un espacio cada vez más frecuente durante la pandemia por COVID-19. Si ustedes se ponen a ver, pues justo en el momento en el que estuvimos más tiempo de alguna manera eh, aislados, fue el momento en el que nuestro trabajo de derechos humanos se volcó netamente se volcó netamente a lo digital, ¿no? Encontrando herramientas, encontrando espacios para seguir desarrollando las actividades. Y esto lo que provocó de alguna manera fue mayor facilidad para el espionaje, de alguna manera. Con la paradoja que esto implica cuando estábamos netamente en el espacio físico o en los entornos físicos, era más difícil que supieran nosotros como defensores en dónde estábamos, en qué regiones, en qué actividades permanecíamos. En cambio, en el entorno digital, pues de alguna manera era más fácil ubicarlo, nada más con el acceso a links o el acceso, digamos, de alguna manera a una agenda ya establecida. Y pues esto también, digamos, estas problemáticas en todo este entorno latinoamericano se profundizan también por una opacidad generalizada de los estados que facilita la adquisición de tecnologías y herramientas para el espionaje. Muchas incluso de las aplicaciones que lanzaron los gobiernos en medio de la pandemia e incluso otras herramientas y otros software que compraron tipo Pegasus en México,
pues de alguna manera empezaron su uso e implementación por parte de organismos de inteligencia y no hubo un acto de transparencia, pues por la misma cultura latinoamericana en las políticas, digamos, en las decisiones de lo público, de decir para qué servían estas tecnologías y estas herramientas. Entonces esto, digamos, ha facilitado las estrategias de espionaje por parte de los gobiernos. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí nosotros entonces conectamos un poco con la idea de este encuentro y es ver de alguna manera lo que se ha hecho en términos de iniciativas y mecanismos de protección en Latinoamérica. Yo voy a mencionar solo 4 puntos así muy generales. Por supuesto, ustedes tienen más información sobre esto, pero sobre todo como lo pusimos en términos de iniciativas y mecanismos, precisamente para ver que no es únicamente lo que pueden a bien hacer los estados, sino que como ustedes saben, pues hay iniciativas desde lo local para fortalecer, digamos, las herramientas de protección colectiva. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta nosotros con los mecanismos o las políticas de protección de los estados? Hay un enfoque homogéneo de los mecanismos, son pues reactivos, policivos, con un enfoque muy individual en la protección y eso pues lo que redunda, esas 3 cosas lo que redunda es que son mecanismos supremamente costosos que siempre tienen problemas en la cobertura y en su eficiencia en el día a día. ¿Cuál es el problema que nosotros vimos con este enfoque homogéneo? De alguna manera, como que el pionero de los mecanismos en Latinoamérica fue Colombia y lejos de tomar, digamos, como experiencia las falencias del mecanismo en Colombia y pensarse en mecanismos distintos, pues lo que hemos visto es que el mecanismo de México, el mecanismo de Honduras y en gran parte el de Brasil están, pues digamos como que replicaron ese mismo modelo de mecanismo de protección, ¿no? Quizá, por ejemplo, el de Honduras un poco más fuerte en tema legal, pues es decir, en su normativa, es lo que quiero decir, porque pues básicamente está amparado por una ley. En el caso de México, con todas sus particularidades, digamos, como de lo estatal y lo federal, en Brasil con un poco más de autonomía de las organizaciones, pero profundamente desfinanciado. Y en general, pues como que los 4 comparten como ciertas características de este modelo, como les decía, reactivo, policivo e individual que genera unos altos costos. Y lo más preocupante allí es que muchos otros países de la región están viendo ese modelo de mecanismos precisamente para copiarlo en sus países a partir de los riesgos que están enfrentando. Esto también es preocupante en la medida en la que hay una valoración, digámoslo así, positiva por parte del sistema interamericano que le permite tener legitimidad a los estados. ¿Cuál es un poco lo que nosotros hemos visto en los encuentros y en los diálogos con el sistema interamericano? Es como que celebran la decisión política de tener mecanismos de protección, pero muy poco hace el sistema interamericano en entrar a mirar cuál es la eficiencia de esos mecanismos y cómo pues estos mecanismos también están teniendo otros problemas en temas de espionaje, seguimiento y perfilamiento a los líderes y defensores de derechos humanos en la región. Por otro lado, hay unas iniciativas colectivas por parte de la sociedad civil. Esto, digamos, creo que es como un aterrizaje de frente a los estados y un llamado urgente. Y es como, vea que usted no puede estar pensando la protección de manera individual cuando nosotros desde los territorios constantemente estamos implementando estrategias colectivas con los recursos que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, hay unas muy buenas acciones aquí a rescatar, tanto en términos de medidas preventivas, de rutas para atender situaciones de emergencia y sobre todo como en labores de incidencia y de garantía de derechos que se han ganado las organizaciones y las colectividades a nivel local, que además ha estado ha tenido un fuerte acompañamiento de la cooperación internacional, ¿no? Muchas de las labores que hacemos las organizaciones que estamos aquí en este espacio, pues ha sido precisamente ese acompañamiento en la construcción de los planes de protección y eso pues ha sido en gran parte pues gracias a la cooperación internacional. Lo grave de esto es que esa cooperación internacional no esté haciendo, digamos, como también unos llamados importantes para
que esos mecanismos estatales se fortalezcan a partir del diálogo con las comunidades. Y eso es, digamos, como el último punto. Hay una brecha clarísima entre las políticas estatales y las estrategias locales para fortalecer precisamente esas capacidades, ¿no? Es como el mecanismo, por un lado, se centra en las medidas que a bien pueden, o bueno, que de una manera muy positiva, como que puede implementar. Y por el otro lado están las estrategias de las comunidades diciéndole al Estado, oiga, vea que aquí hay unas necesidades que no están resueltas y usted no ha querido como enfocar sus recursos y sus esfuerzos en hacer algo conjunto, ¿no? Y creo que eso es algo que se puede ver, digamos, en general en Latinoamérica. En el tema de género, hemos visto que de alguna manera ha habido unas políticas que han sido supremamente, digamos, como significativas en temas de la violencia de género, sobre todo en política, y pues que deja como dos reflexiones. La primera es que se pueden tomar decisiones importantes para fortalecer el tema de la participación de las mujeres, al menos en política. Eh, y, y lo segundo es que, digamos, evidencia también que hay un tema de no atención a este tipo de situaciones que redunda también en una falta de atención para los liderazgos de las mujeres a nivel regional. Entonces voy a contarles solo como rápidamente 4 experiencias. En Bolivia, por ejemplo, hay una ley contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres que ha redundado en que, digamos, para 2020 hubiese en Cámara de Representantes 56% de participación de las mujeres y en Senado 48% de participación, ¿no? Entonces, esto producto también de una serie de situaciones en las que las mujeres que decidían participar en política eran violentadas y a partir de estas iniciativas como de prevención y sanción han contribuido, digamos, a fortalecer la participación de las mujeres. En México hay una guía de acción pública que esta guía se llama como Elecciones sin Discriminación. Básicamente fue una guía hecha entre las autoridades electorales y eh, digamos, como los responsables de las políticas para la protección de mujeres en México. Y bueno, básicamente en lo que se enfoca es en sancionar a quienes cometan, digamos, de alguna manera hechos de violencia contra mujeres que participan en política. En Chile hay un protocolo para la prevención y sanción del acoso judicial en Cámara. Y en Brasil viene, digamos, como tomando fuerza el Comité Mariel Franco de Combate a la Violencia Política contra las Mujeres en Río de Janeiro, que de alguna manera copiando, bueno, o más bien recibiendo, digamos, como la herencia de el modelo boliviano, lo que hace es como diálogos en juntas locales para identificar y prevenir, digamos, como esta violencia contra las mujeres. Como ustedes pueden ver, estas leyes están muy enfocadas en la participación de mujeres en política y pues, digamos, pueden ser políticas eficaces en gran sentido. Y quizá lo que falta es, digamos, como de alguna manera la prevención a la participación en general de mujeres en el debate público, en esa esfera, digamos, de discusión sobre los temas de interés que, pues, por supuesto, son interés de todos y todas. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta ahí quería llegar como como con este incentivo, esta provocación y pasar, digamos, como a una pregunta, digamos, para abrir las participaciones y sería esta, como, ¿cuáles son las perspectivas que tienen las organizaciones, o sea, sus organizaciones de las que hacen parte en Colombia con respecto a las necesidades de cambio en las políticas de protección? Cuando hablamos de perspectivas es que si ustedes ven que nos estamos enfocando en cambio, si definitivamente estamos estancados en ese cambio en políticas de protección, si esta es una ventana de oportunidad para hacerlo. Bueno, en fin, digamos como las perspectivas que ustedes tengan con respecto a ese cambio en las políticas de protección. Entonces, me gustaría abrir ahí la participación. O si tienen preguntas también con respecto a la presentación o, bueno, en fin. Sí, me gustaría hacer algunos comentarios. Eh,
Bueno, yo creería que en este momento, pues, como organizaciones de mujeres y como defensoras, tenemos como una ventana de oportunidad desde el punto de vista de la plataforma de mujeres rurales colombianas. Tal vez en dos sentidos. Uno, porque, bueno, tal vez quisiera abrir ahí un paréntesis antes de decir lo que quiero aportar, y es que también hay un gran número de mujeres campesinas, mujeres rurales, que han sido desafortunadamente asesinadas y otro tanto amenazadas. Pero esa categoría de campesino, como hasta hace poco no estaba reconocida, pues no se ha tenido en cuenta en las estadísticas. Entonces les convocaría que demos una revisada de todos esos asesinatos también y de esas amenazas, quiénes tienen esa categoría de mujer rural o mujer campesina. Por otro lado, creo que, bueno, con ese reconocimiento que se hizo por parte de este gobierno al campesinado como sujeto especial de protección, creo que ahí también vamos a tener una herramienta para poder decir que se debe proteger con mayor fuerza, mayor ahínco a quienes defendemos en el territorio el medio ambiente. Y por otro lado está el acuerdo de Escazú, que desafortunadamente pues Colombia, la Corte aún no se pronuncia. Y creo que ahí debemos, de quienes trabajamos en estas labores, hacerle ese llamado a la Corte, porque es imperativo que el acuerdo de Escazú sea ratificado por Colombia. Si bien es cierto, ya fue sancionado y aprobado por el Congreso y sancionado por el presidente, pero la Corte todavía no le da el visto bueno de ser constitucional. Entonces, ahí es ese acuerdo que específicamente habla por primera vez de las defensoras y los defensores, y el plan de acción que se está construyendo el acuerdo de Escazú, creo que es importante, y es vuelvo y repito, es una ventana de oportunidades para que esas medidas de protección pues se tengan con mayor precisión, y que tengamos esa herramienta para que podamos seguir exigiendo unas mejores medidas de protección y acordes a cada territorio y a cada población. Gracias. Eso era lo que quería aportar por el momento. Muchas gracias, Sandra. Adelante. Están abiertos los micrófonos para que podamos hacer comentarios frente a la presentación o entrar inmediatamente como a la pregunta dinamizadora, la pregunta que quiere abrir este espacio. La voy a poner en el chat, ¿sí? Para que la retomemos. ¿Cuáles son las perspectivas que tienen las organizaciones en Colombia con respecto a las necesidades de cambio en las políticas de protección? Hola, hola. Hola, Angie, adelante. Bueno, no quería mencionar que a partir precisamente de la presentación inicial frente al contexto de violencia contra defensores ambientales, lo que ustedes presentaron al comienzo, me parece precisamente, y es algo que también hemos evidenciado acá desde el fondo, las perspectivas de protección integral efectivamente deben articular políticas de protección con ratificaciones constitucionales como las de Escazú, precisamente, que acaba de mencionar la compañera, pero que además sitúen en el futuro inmediato que la lucha, o sea, la lucha es por el agua, es por los recursos. Ha sido así históricamente, pero esta perspectiva ambiental está significando no solamente una progresión en la disminución de los recursos realmente ambientales en la vida, sino también un riesgo a la protección de quienes la defienden, ¿no? De quienes intentan defender esos recursos y de quienes emprenden y agencian luchas ambientales. Eso ha acrecentado la persecución, los procesos de estigmatización
contra líderes y lideresas sociales. Y creo que las medidas no están articuladas, o sea, los procesos de protección integral no articulan medidas de protección específicas para la defensa ambiental. Y creo que separan lo que significa la defensa de los demás derechos humanos integrales que los de la naturaleza, por ejemplo. Y eso está teniendo, digamos, unas implicaciones concretas en medida de favorecimiento de riesgos territoriales para líderes y lideresas, pero además no se tiene, digamos, esa ratificación desde la institucionalidad del Estado en materia de protección para que eso disminuya, ¿no? Entonces, un poco para señalar eso. Muy bien, muchas gracias, Angie. ¿Cuáles son las perspectivas, ¿sí? Que tienen las organizaciones en Colombia con respecto a las necesidades de cambio en las políticas de protección? Un poco la presentación, la información que nos traslada, que nos comparte Julián, nos invita como a dinamizar también el ejercicio y cómo desde las experiencias como organizaciones nos convoca a que podamos construir a partir de esta pregunta. ¿Cuáles son esas perspectivas que tenemos frente al mecanismo de protección en nuestro país y los cambios que se plantean, se avecinan? Entonces, abrimos los micrófonos. Hola, había bajado la mano porque aquello de la perspectiva me cuesta, pero dos cosas. En primer lugar, considero que el análisis de riesgo, el análisis que hacen de la situación de las personas defensoras, particularmente quienes defienden los derechos ambientales, debe incluir, no podemos dejar de lado todo el tema de las violencias estructurales, particularmente todo el tema de pobreza. Las luchas de las comunidades son profundamente asimétricas y hemos visto cómo luchan en condiciones muy adversas, no solo de riesgo de violencia directa también, sino de pobreza. Muchas mujeres, sobre todo lideresas campesinas, rurales, combinan la lucha por la defensa de su territorio con sus labores de cuidado, pero además con la lucha cotidiana para poder comer. Y hemos visto, no en Colombia directamente, no solo en Colombia, sino en otros países de la región, la asfixia económica como una estrategia para debilitar los procesos de lucha. Es decir, por ejemplo, las mujeres que vendían refrigerios para mantener el proceso organizativo, ya entonces la política local impide que las organizaciones le compren a las mujeres. O sea, son acciones intencionadas dirigidas a debilitar y asfixiar económicamente los procesos. Y en ese marco, y hay otras muchas formas que están siendo dirigidas a debilitar los procesos de defensa, sobre todo los territoriales, medioambientales, que no son muy visibles y que son muy difíciles de responder con mecanismos de protección o con políticas públicas. No, salvo en Colombia, salvo el programa de la Unión Patriótica, no incluye recursos para la estabilización económica de las personas que luchan en los territorios en condiciones muy adversas. Lo tiene el de la Unión Patriótica del Partido Común. Protección realmente de los procesos de lucha y de resistencia. En los otros mecanismos no lo veo tan claro y creo que debería ir por ahí. Ahora, tema de política pública siempre me resulta un poco esquizofrénico en tanto entendemos que las políticas de protección son medidas que intentan mitigar los resultados de otra política, de otras políticas de los propios gobiernos. En tanto, el modelo económico sustentado en el extractivismo persiste en América Latina. Colombia creo que particularmente es una oportunidad. Yo escucho al presidente y digo, pucha, por aquí hay una oportunidad todavía si las políticas públicas de verdad generales, el modelo de desarrollo, el modelo político, tienen el centro de la defensa del territorio, podría de verdad pensarse en la protección real defienden el territorio, el medio ambiente y la naturaleza desde sus territorios. Entonces creo que es una oportunidad importante de recoger lo que ya hemos hecho el año pasado, creo. Somos Defensores hizo un análisis con el gobierno sobre cómo va la implementación de las políticas, cómo se está implementando el 660.
cómo avanzan las medidas establecidas en el acuerdo de paz. Creo que es muy importante pasar de la autorreflexión y el diagnóstico, que lo hacemos con mucha frecuencia. Hay muchas cosas muy recogidas, muchos análisis, y pasar a, bueno, ¿qué proponemos y qué acciones concretas, ¿no? ¿Cómo respaldamos un gobierno en el que se presenta la oportunidad de avanzar realmente, ¿no? Hacia la protección de entornos, garantía de derechos, no solo la protección de las personas defensoras, sino la garantía del derecho a defender, la garantía del derecho a defender el medio ambiente como un derecho fundamental de la humanidad? ¿Cómo hacemos seguimiento, por ejemplo, a cómo avanzó el 660, la implementación del 660, qué significó, cómo se logró el acceso? Creo que el tema de acceso es muy importante para poder ver los cuellos de botella en ideas que son muy buenas y ya empezaron la implementación, que estuvieron estancadas mucho tiempo, que hoy se están intentando implementar, pero que siguen teniendo muchas barreras. Entonces creo que un poco la oportunidad es ver el contexto de gobierno, que hay que aprovecharlo ahora, que se está implementando, dónde están los cuellos de botella. Mauricio nos puede contar a una comunidad que la acompaña. Acá están, le aprobaron medidas de protección colectiva, avanza todo esto, y el entorno de riesgo sigue siendo dramático y la crisis humanitaria sigue siendo dramática. Entonces creo que hay que combinar un poco esas reflexiones en este momento, que para Colombia es una oportunidad, mientras América Latina sigue avanzando en la profundización de un modelo económico sustentado en el extractivismo, que al final choca de frente con la posibilidad de que los estados realmente garanticen el derecho a defender. También un poco desde las construcciones que se han venido realizando, un poco movilizadas desde esta presentación y la pregunta dinamizadora, nos gustaría también encontrar cuáles son los puntos de vista que se van dando frente a las diferentes construcciones, conceptos, y desde las experiencias que se vienen socializando. Entonces también que esto nos permita dinamizar el ejercicio. Y quisiera como también ir enfocando este ejercicio hacia una pregunta estructural que viene que va de cara también al evento que se va a desarrollar la próxima semana, y es qué aprendizajes, ¿sí? Enmarcado allí, qué aprendizajes, buenas prácticas y lecciones de la protección a actores cívicos en riesgo deben ser llevados a una reflexión, ¿sí? Y a un intercambio también que nos permita mejorar las políticas y mecanismos de protección. Entonces, vamos aunando todas estas ideas, vamos haciendo como tejiendo estas ideas y estas experiencias para también ir dándole un lugar a esos aprendizajes, buenas prácticas y lecciones, ¿sí? De protección a actores cívicos. Entonces, adelante, siguen los micrófonos abiertos. Adelante, Carlos. Bien, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Muy bien, sí, Carlos, adelante. Bien, pues bueno, yo quisiera hacer un aporte a partir de los comentarios que se han suscitado, que a nosotros particularmente desde el análisis que hacemos en el sistema de alertas tempranas nos tiene bastante preocupados, y que no solamente es un efecto nacional, sino que tiene también efectos en la región. Y de hecho es la transformación de los factores de amenaza contra defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas, sus organizaciones y sus colectivos, que son bastante variopintos de acuerdo al país, pero que tienen una generalidad, y es la transformación de la violencia organizada. Y hablo de violencia organizada no solamente por parte de grupos armados ilegales, sino por la gran avanzada en nuestros países latinoamericanos del crimen organizado y la violencia y de la criminalidad transnacional. Caso Ecuador, caso Honduras, también obviamente el tema de gobernanza criminal en el caso de México, las implicaciones que también ha tenido en Colombia y en Brasil. Entonces, creo que es un elemento que ahora que nos hemos estado escuchando casi siempre, quienes trabajamos el tema de protección, nos hemos concentrado en las amenazas clásicas, en estas formas de violencia clásicas que han sido mencionadas tanto en la presentación como en las intervenciones, y que tienen que ver con la potencialidad de afectación de los estados, y los estados como principales respondientes de alguna manera del tema de protección, pero también principales respondientes en el concepto de lo internacional, en el ejercicio de gobernanza global de la protección. Creo profundamente que hay que comenzar a revisar
Eso no se lo podemos dejar 100% al sector seguridad, el análisis del comportamiento de esos sistemas criminales, pero no desde esa perspectiva clásica de la seguridad material o de la investigación delictiva, sino con una perspectiva social. Y tratando de deducir de esa perspectiva, de ese análisis, el impacto que tiene sobre las comunidades y ergo también sobre los defensores, defensoras y las organizaciones, que tiene unos impactos diferenciados en los niveles territoriales, en lo rural, en las mujeres rurales y en las mujeres rurales también con ascendencia o con proyección étnica. Ese es un fenómeno que he visto y que hemos visto al menos desde aquí con bastante preocupación, que no ha habido como investigación en torno al tema con esa óptica de protección y de protección holística. No hay una claridad. Y creo profundamente, por la interacción que tengo, por el trabajo que tengo acá, pero también digamos, por la experiencia que he tenido con Somos Defensores, que tanto el gobierno nacional, y me voy a volver hasta Uribe, Santos, Duque y hoy Petro, tienen unos desconocimientos profundos de ese modelo de protección holística y de las transformaciones que enfrenta ya ese modelo. Y creo que ese debería ser un punto que deberíamos preguntarles, no solamente a los invitados internacionales, sino también preguntarnos nosotros y ponernos sobre la mesa. El reto no solamente es lo que el Estado pueda hacer en términos de protección o pueda hacer en términos de ataque o actores como las empresas, como se ha señalado, el tema de riesgos digitales, que estoy completamente de acuerdo con ustedes en que es fundamental, y incluiría allí el uso de las inteligencias artificiales en los entornos de protección y garantía de derechos a defensores y defensoras, pero también el papel del crimen organizado transnacional, que ya es una realidad, digamos, no es un supuesto, y creo que ese análisis desde los fondos de protección a veces se lo dejamos al análisis desde la seguridad que hace la Policía Nacional, que hacen los entes de investigación judicial, pero no tiene esa perspectiva sociológica que es, digamos, la fortaleza que tienen los fondos de protección o que tienen las iniciativas de protección, porque no es lo mismo, digamos, enfrentar a organizaciones, a grupos armados ilegales o de grupos grupos armados no estatales a la luz del VIH, como puede ser el ELN, o incluso pudiese clasificar algunos de los sectores de disidencias de las FARC, a partir, por ejemplo, de los 5 o 6 conflictos que ha reconocido el CIR, que están en Colombia, frente a la inserción de lo que se enfrenta un defensor o un colectivo a la acción de un grupo criminal. Entonces no estamos hablando de que esa criminalidad organizada esté ubicada única y exclusivamente en los centros urbanos, que es lo que usualmente se asume. Piensa uno que el Tren de Aragua, el único eje de actuación que tiene, entonces es Bogotá, o que está en la zona periférica de Cúcuta, pero cuando uno comienza a revisar en otras zonas del país, pues ya sabe que también el Tren de Aragua tiene activos allí y hay alianzas criminales, como es el caso del neoparamilitarismo, que tiene esa faceta en su tercera o cuarta generación de una mimetización con las estructuras de crimen transnacional, donde es muy difícil el poder ver las líneas y, por ejemplo, el tejido social como punto de inflexión de la protección, que es lo que siempre hemos dicho, las comunidades que se organizan, se juntan y tienen una buena comunicación y un buen diálogo, son aquellas que pueden tener unos mecanismos de protección óptimos, comunitarios, que no dependan de terceros 100%, ahí hemos visto erosionadas esas confianzas. Parte de lo que aquí hemos hecho en el sistema de alertas tempranas y que yo particularmente desde que entré me he obsesionado un poco en hacerlo y de incrustarlo entre las alertas tempranas, es la preocupación de cómo los grupos armados ilegales, digamos los tradicionales, pero también estos grupos del crimen organizado, han aprendido prácticas recurrentes que se derivaron de nuestra guerra, pero también de otras guerras del hemisferio y de otras guerras intestinas, de cómo afectar y controlar a la población civil, de cómo cooptarla, de cómo condicionar su trabajo, de cómo condicionar sus reacciones. Y allí creo que hay un punto muy importante que deberíamos comenzar a discutir, porque, insisto, las discusiones en este momento giran y como bien se ha mostrado en las presentaciones, gira en torno al instrumento, pero los fondos de protección y las organizaciones y las iniciativas de protección históricamente han mostrado, y aquí que está uno de los más históricos de los históricos de la protección en este país, que es Alberto, y un saludo a Alberto, pues los primeros pasos casi siempre se dan en la sociedad civil.
Y en la sociedad civil es donde se discute y en la sociedad civil es donde se ve o se avisora ese camino que viene y se trata de pensar cuáles son las estrategias y las formas de enfrentar esos nuevos retos. Creo que este es uno de ellos. Y creo que estamos en el momento en comenzar a pensar en que, como ya lo han mencionado, nuestras políticas públicas se copiaron unas a otras y también copiaron los vicios de unos a otros. Creemos que, por ejemplo, en el caso de la Unidad Nacional de Protección, esto es una cosa que obviamente no está en nuestros documentos, pero sí dentro de nuestros análisis internos, pues es preocupante cómo ese crimen transnacional o incluso ese crimen organizado está involucrado también en los mecanismos de protección y está involucrado en los circuitos económicos en torno a los mecanismos de protección. Lo que pasó en la UNP en Colombia es un tema muy grave y es un tema muy grave porque un hombre llega a la dirección, comienza a meterse no con la organización de la UNP, sino con el sistema financiero orgánico de la UNP e inmediatamente toca esos callos. Es que comienzan todos los dolores y es que comienzan todos los problemas con un intento de homicidio del director de la UNP, cuando se había dado el robo de 16 camionetas blindadas de las instalaciones de la UNP con semejante operativo para robarse 16 camionetas que cuestan más de 1.500 millones de pesos, 2.000 millones de pesos. Entonces, este es un punto que yo lo pongo sobre la mesa que consideramos muy importante, que no hay mucha literatura sobre el tema, que tiene unos comportamientos regionales que hay que comenzar a revisar y hay que comenzar a preguntarnos, pero que sí se puede volver un punto de inflexión de cómo se van a mejorar o a transformar nuestras prácticas de protección y cómo también recoger saberes que están en las comunidades y que ya están enfrentando este riesgo. Ojo, o sea, no estamos hablando de algo nuevo. Ya están enfrentando al crimen organizado, ya están enfrentando y creando estrategias de protección en torno al crimen organizado y nosotros deberíamos ver dónde están esas experiencias, escucharlas, aprender de ellas y ver de eso qué podría indexar el Estado en sus aparatos, en sus programas, en sus formas de proteger y también cómo beneficiar con ello a otros defensores o líderes sociales que hacen parte de los procesos a los cuales acompañamos. Yo lo dejaría por ahí. Gracias, Carlos. Valiosa, así como, por supuesto, todas las intervenciones, pero también el poder dinamizar y generar estas preguntas y estos desafíos que pones también sobre la mesa son importantes poderlos trasladar al escenario y, por supuesto, que cada una de estas intervenciones serán llevadas. Alberto, adelante. Pues quería empezar por los comentarios que escuché recientemente y pensando en clave, digamos, de lo que significaría fortalecer actualmente las políticas públicas. Yo creo que lo primero que hay que reconocer es que Colombia tiene un sistema robusto que va mucho más allá de lo que se denomina los mecanismos que se han llevado o que se han copiado, que se han trasladado a otros países, como en el caso de México, de Honduras o de Brasil. Ese sistema robusto tiene muchísimas piezas que lamentablemente hoy pues, llegan al punto de la exageración, digamos. Tenemos como 60 piezas normativas que se superponen, que implican una superposición de espacios para las instituciones, implican un desgaste también para las comunidades y de alguna forma altos niveles de confusión porque no sabemos cuál es la ruta por la que se puede acceder a una reclamación en materia de seguridad y protección y que además confunde los entornos cuando no podemos establecer por dónde o qué es lo que corresponde a una protección individual, qué es lo que corresponde a una protección colectiva y qué es lo que corresponde a una protección más de carácter poblacional y que por supuesto significa entender que hay herramientas distintas para afrontar cada uno de estos modelos o de estas necesidades en materia de seguridad. Entonces, bueno, entendiendo que hay un sistema robusto, yo creo que el reto del gobierno me parece que se ha planteado quizás de manera equivocada de tratar de hacer como primera medida de tratar de adecuar y de integrar estas normas y buscar la mejor forma para que hubiera una reducción de los instrumentos en aras de tener mayor eficiencia. Creo que eso es un ejercicio loable, lo reclama la Corte Constitucional, pero tiene un alto riesgo de que se quede en una discusión de normas y de instrumentos y de instancias, pero que no llegue a la sustancia de lo que realmente debe resolver, y es un agravamiento de condiciones territoriales que creo que Carlos lo acaba de exponer con mucha claridad.
Hay una serie de retos, yo creo que no dependen exactamente de digamos, de transformar las normas, sino de poder seleccionar de ellas las más eficaces y las que debe el gobierno enfatizar en su uso. El primer reto que de tiempo atrás digamos, se ha venido planteando es que hay una ruptura entre lo que significa la protección, con todo lo que significa, digamos, los modelos de prevención, protección urgente, garantías de no repetición, etcétera. Lo que significa la protección de lo que significa la seguridad. Y esto se debe a que por seguridad siempre se nos ha vendido un modelo policial y militar. Entonces, como la seguridad se ve estrictamente como un asunto de tipo policial y militar, hay una cierta reticencia, una renuencia de los movimientos sociales a reclamar el derecho a la seguridad. Porque ese derecho a la seguridad no lo hemos construido, porque no tenemos unos indicadores que nos digan qué significa hacer seguridad en los territorios. Y por seguridad en los territorios solo se nos expresa, solo se nos propone la salida de la militarización. Cada vez que hay un atentado grave en un territorio, entonces se convoca un Consejo de Seguridad, perdón. Yo quisiera ahí también mencionar algo para seguir complejizando, no para llevar temas para el encuentro. Hemos estado hablando con las mujeres precisamente de la plataforma, por acá vi que estaba Mariela, de estos retos también que nos suponen los temas de protección, no solamente en este momento que ya nuestros invitados e invitadas han hecho pues un panorama bastante claro y concreto, sino también de cara en 2 años, cuando seguramente el gobierno cambie y las condiciones sociales cambien. Entonces, ellas con la plataforma hablábamos de también cómo podemos desde ahorita, desde los fondos, desde las organizaciones, desde los colectivos, pensarnos en ese nuevo panorama que vamos a seguramente a tener, pues obviamente no lo sabemos con certeza, pero donde los espacios, donde la política, donde todas estas iniciativas, al menos de mejorar, pero que no se ha logrado del todo, pues van a ser más complicados. Entonces, donde seguramente va a haber una institucionalidad de nuevo en retroceso con un gobierno si se cumplen sí, como estas miradas de que vamos a seguir hacia la derechización en Latinoamérica. Entonces, ¿qué va a pasar con un cambio de gobierno? ¿Qué va a pasar con las organizaciones sociales? ¿Qué va a pasar con estos espacios que ahora hay pues de tener la posibilidad de aportar en temas de protección? Y bueno, donde mal que bien las medidas de protección y autoprotección, pues digamos que se están consolidando y se han venido consolidando hace mucho tiempo en el territorio. Pero entonces, este nuevo panorama de cara a un cambio de gobierno, el nuevo panorama político con todo este tema transnacional, con el modelo económico que además ahora tiene estos apellidos verdes de transición energética. Entonces, hablábamos que se siente desde los territorios, al menos desde la plataforma, como a futuro pues el panorama es mucho más, sí, ¿no? Cerrado para estas iniciativas de protección colectiva, de protección integral, sin contar pues con todas las dificultades que ya hay en temas de política pública y que las oportunidades que están surgiendo pues precisamente eso, no dan como nuevos caminos, sino por lo general ponen mayores trabas a cómo las personas en los territorios pueden acceder, como también como le estaba diciendo ahorita Alberto. Entonces, simplemente para seguir complejizando la discusión, como esa era una pregunta concretísima que nos hacían, cómo desde nosotros, desde nosotras, desde las organizaciones que acompañamos, cómo también nos pensamos a futuro este panorama no tan chévere que se está percibiendo. Gracias. Tomo aquí mientras Alberto puede retomar. Eh, yo, yo quisiera hacer énfasis en dos puntos y es, eh, digamos, algo que ya mencionó Alberto y era este tema de la pluralidad de marcos normativos y de la multiplicidad de instrumentos o rutas de política pública que, que, digamos, es parte como tal vez de los elementos centrales del diagnóstico que hizo la Corte en el auto 894 y que también incluso profundiza el mismo gobierno a través de la consultoría con MSD. Y es este laberinto ya jurídico e institucional que además tiene una particularidad y es que si tomamos
un solo caso y le implementamos todas las rutas, todos los marcos de política y los marcos normativos, no logramos una protección integral. ¿Sí? Si implementamos programa integral de garantías más decreto 2078 más decreto 660 más todos los demás que hay, no, ninguno de esos, ni siquiera sumando, logramos una respuesta adecuada, porque pues hay de fondo un problema de diseño institucional en términos tiene una, digamos, cuya fuente primaria a mi juicio es la falta de presupuesto, ¿cierto? Ha habido una falta de voluntad política histórica para asignar presupuesto a los temas que son, digamos, de impacto, ¿cierto? Por ejemplo, el tema, digamos, los temas de protección colectiva, etcétera, o de prevención. En cambio, hay una asignación masiva de presupuesto a temas que están atravesados por fenómenos de corrupción a gran escala, como el tema de esquemas duros de protección en cabeza de la UNP a través de empresas privadas, ¿cierto? Entonces tenemos una entidad con un presupuesto gigante de 1.8 billones o ya cerca de 2 billones, que en su mayoría está siendo, digamos, absorbido por empresas de seguridad privadas, que además hacen mal el trabajo, eh, incluso para esas personas que lo requieren, y que tienen, pues, como ya sabemos, fenómenos muy graves de corrupción. Pero, y por otro lado, de ese cerca de 2 billones, el recurso asignado para los otros temas en los que todos estamos de acuerdo, como lo de protección colectiva, son ridículamente bajos. Entonces, pero claro, pensarse un tema de asignación presupuestal a una escala adecuada requiere también una lectura y un diagnóstico sobre quiénes son esos sujetos de protección, ¿cierto? Para poder hacer un ejercicio, digamos, de presupuestación, ¿cierto? El Estado colombiano, nosotros, Alexandra mencionaba el caso que yo acompaño, el proceso organizativo que yo acompaño, que es acá en el San Juan, y nosotros logramos algo pues, que creo que no se ha logrado antes, que es una protección colectiva integral, robusta, ¿cierto? Abordando todos los temas habidos y por haber, pero lo logramos, digamos, en contravía de la política pública existente y es un caso para tomar en cuenta, pero es un caso irrepetible en términos generales. Y digamos, podría repetirse de manera excepcional, pero no se puede repetir, aunque se hizo en una ruta institucional, en este caso la ruta que coordina la UNP, curiosamente. El problema es que no se puede expandir a otros casos porque no hay el diseño institucional. Es decir, se le puede pedir de manera excepcional al Ministerio de Educación que utilice un programa que ya tiene como el fortalecimiento del proyecto educativo comunitario y lo utilice en el caso de acá de San Pedro. Yo no le puedo pedir al Ministerio de Educación que lo aplique a 150 casos más, ¿sí? Porque el Ministerio de Educación tiene una planeación, ¿cierto? Y tiene unas normas que rigen también el ejercicio de planeación institucional. Entonces aquí el reto, digamos, es cómo se empieza a hacer diseños institucionales en el cual digamos, el grueso de las entidades del orden nacional, del gobierno nacional, asumen un rol en las políticas de prevención y protección y en las rutas concretas. Y asumir un rol es tener presupuesto, es tener programas, estrategias, acciones, personal. Ahora, el problema es que ¿quién tiene que liderar eso? Pues lo tiene que liderar la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, con la UARIF, con la Dirección de Comunidades Negras, con la Dirección de Comunidades Indígenas del Ministerio del Interior, con la misma UNP, pero ninguna de estas entidades, ni siquiera la UNP con un nombre como que es tan cercano a Petro, ¿cierto? Como Augusto, ni siquiera la UNP tiene la capacidad de liderar procesos de ajuste y diseño institucional. Porque aquí pues, todavía nos falta una decisión presidencial en el sentido de darle peso a esta política y que digamos, todas las entidades del orden nacional estén obligadas a sentarse a construir esto, ¿sí? Ahora cierro ya, perdón que me he extendido tanto con lo que creo que es uno de los principales obstáculos que tenemos para hacer esa transformación, y es, seguimos teniendo una aproximación desde una lógica de parcela. Entonces, entonces yo trabajo el tema de protección comunitaria, protección colectiva a nivel comunitario o poblacional, como lo llama Alberto, ¿cierto? Ese es mi tema, entonces yo no me meto con el tema de los defensores y las defensoras, entonces, ¿cierto? Pero entonces los defensores dicen, no, yo no me meto con eso, los desplazados no tienen nada que ver conmigo. Y entonces el que está con medio ambiente dice, no, pero yo no me voy a meter con el tema, ¿sí? Cada uno trabaja su parcela. Y esa es parte de la explicación también de que tengamos todo esa parafernalia de marcos normativos y de rutas de política pública.
¿cierto? Entonces, cada sector trabaja su decreto, ¿cierto? Y entonces cada sector pelea el presupuesto para su decreto y al final entonces tenemos en la realidad una competencia entre a nivel desde la misma sociedad civil, desde el mismo movimiento social y de derechos humanos, pero también al interior del gobierno, ¿cierto? Entonces competencias entre no solo instituciones, sino a veces entre dependencias de una misma institución, cada cual peleándose su pequeña parcela, puesto aquí entran problemas que tenemos, no sé. Pero entonces creo que ahí tenemos un reto y hay un reto también de cómo desde el movimiento social y de derechos humanos empezamos a entender que no podemos separar, como bien lo ha planteado Alberto, la prevención de la protección, el tema de protección a líderes, del tema de protección a comunidades y organizaciones. Al final, cuando hagamos y esperamos probar esto en un ejercicio riguroso, que el grueso de personas defensoras amenazadas en Colombia y agredidas pertenecen a comunidades que están digamos, que han sido a comunidades y a territorios que han sido afectados por el desplazamiento forzado y siguen en riesgo de desplazamiento forzado. Pero no tiene sentido seguir separando y ahí es donde creo que con esto cierro ya, de verdad, el tema del auto 894 y la sesión técnica que se viene es una oportunidad para que nos repensemos la manera en que intervenimos. Gracias. Ahí la. Listo, Mauricio, gracias además por introducir el 894. ¿Les parece si le damos la palabra a Carlos y a Alexandra y revisamos rápido, pues en esta media horita que nos queda el 894, si les parece bien? Ay, y Alberto, que no pudo terminar su intervención. Y le damos media horita para echarle un ojo al 894 y pensar, digamos, como en estrategias desde los fondos. Carlos. Quiero primero decirles que estoy muy emocionado de volver a encontrarnos presencialmente casi que después de no sé cuántos años a Inspire, porque creo que hacía falta sentarse a pensar sobre, y sobre todo con un gobierno con el que tenemos, donde al menos no hay una negación total del fenómeno, sino que al contrario hay posturas que se pueden mejorar, eh, se puede compartir y se puede co-construir en la medida de que, digamos, hay cercanías, ¿no? Yo recojo varios de los elementos que han señalado y profundizo en ellos como puntos a discutir absolutamente necesarios. El primero tiene que ver sí o sí con eso que acaban de mencionar. Es el tema de la segmentación positiva de los modelos de protección y seguridad. Esa segmentación positiva es algo que, y Alexandra seguramente lo recordará, Alberto también, desde hace años hemos venido hablándolo como un problema estructural de cómo se pinta la política en Colombia, pero que en el peor de los casos se ha exportado. Claro, en otros países no ha tenido el mismo efecto, porque la segmentación no ha sido tan profunda y eso también tiene que ver con los modos y mecanismos de participación de los distintos pueblos y sectores. Nosotros no podemos decir que hay un nivel de segmentación de sectores o ámbitos de defensa de derechos humanos y liderazgo social tan profundas como lo hay en Colombia, si uno lo compara con el caso hondureño, el caso mexicano, digamos, como que hay unas líneas mucho más gruesas en esos otros países, que el caso colombiano es de una profunda división de la división, entonces de ahí es de donde viene que en tanto cada sector social es más fuerte, o cada sector en la defensa de los derechos humanos se siente más fuerte, pues pelea por su decreto o por su ley. Entonces, esa segmentación positiva debe tener un análisis desde, y ahorita lo decía de una manera muy vehemente, desde el diseño institucional. Si hay algo que nosotros carecemos es de las competencias específicas, y en eso también soy absolutamente autocrítico, de pensarse en el diseño de políticas institucionales. Cuando esto, y ahí tuve oportunidad en algún momento, pues Alberto también por ahí, me imagino que también lo estuvo, cuando se sienta uno a hablar de esto con el DNP y de las transformaciones que el DNP ve necesarias para el modelo de protección, dice, pues es que esto tiene una falla de origen. Esto tiene una falla desde el momento, digamos, esto ha sido una cocha de retazos que se ha ido imponiendo uno al otro y hay infinidad de informes que lo han hecho. PEI ha hecho análisis sobre el tema, Somos Defensores también lo hizo, digamos. Ya ha habido varios de esos análisis. Creo que este encuentro puede posibilitar identificar esa segmentación positiva de las políticas de seguridad y de protección como un elemento a tener como precaución para otras experiencias de protección del hemisferio.
y para que no se repita eso, muy a pesar de que sí se exportó ese modelo de seguridad-protección por parte de la Unidad Nacional de Protección. Otro de los elementos que está estrechamente conectado con eso es que a veces el movimiento social, y a veces solemos tener esa idea, o no tener más bien esa idea en el panorama de la transformación de los mecanismos de protección, y es la necesidad de los cambios burocráticos de nuestros sistemas democráticos. Muchas veces no tenemos en cuenta que para poder apalancar no se requiere única y exclusivamente voluntad política, y el gobierno Petro es el ejemplo directo. De hecho, se debe tener en cuenta el proceso burocrático para la transformación, los tiempos de esa movilidad, de alguna manera, de los andamiajes burocráticos y de las transformaciones que se requieren con diseños de política pública. Se han tardado 10 y 15 años para la transformación. Entonces, digamos, hay que ser muy conscientes de en qué países estamos y cuáles son las capacidades técnicas que se tienen y los monstruos burocráticos a los cuales nos encontramos para hacer cambios, no solamente de fondo, sino de formas. Y en este momento, por ejemplo, se va a hacer la transformación del decreto 1066 y el programa único de protección, que tiene 1000 brazos. Entre está el 2078, está el recientemente que metieron a los magistrados de la JEP. O sea, tiene una cantidad de arandelas. Si uno se piensa en una transformación profunda de ese modelo de protección y ese decreto específicamente, la movilización para lograr ese cambio no solamente está en manos de Franklin Castañeda, el Ministerio del Interior, tiene que tener un respaldo del legislativo para poder hacer eso. Porque es que la implicación de esto en temas de presupuestos, en temas de asignación a la región, es importante. Entonces, creo que ese tema de la burocracia en dirección con los cambios en temas de protección hay que tenerlos en cuenta. El tercer elemento, de las 4 que les dije que les iba a mencionar, creo que debe ser tenido en cuenta, y es la evolución de los estándares internacionales frente a la concepción de la labor de defensores de derechos humanos y las responsabilidades de los estados frente a los defensores. Esta evolución, el relator especial, la relatora especial en este momento, Mary Layor, exdirectora histórica de Frontline, lo tiene muy presente. ¿Y por qué lo digo? Porque uno de los principales elementos con los que se arrancó este encuentro y que es eje de esta discusión es el tema de los líderes medioambientales. Pues resulta que para los estándares internacionales ya hay discusiones a nivel Bruselas, y quienes están en Europa podrán verificarlo con mayor dirección, pues que la Unión Europea está impulsando, por ejemplo, la discusión de excluir o de separar los líderes medioambientales como defensores del medio ambiente y no señalarlos como defensores de los derechos humanos. Y por eso crea una relatoría especial para el norte de Europa, donde Michel Forst, el relator de ONU para defensores de derechos humanos, se queda con ese pilotaje que está haciendo la Unión Europea y que está haciendo la ONU. Los líderes medioambientales, en este caso, entonces, serían tratados de una manera distinta, y eso tiene que ver también con las aproximaciones que tienen nuestros estados. Sí, entonces, ese concepto de líder ambiental me permite a mí la posibilidad de comenzar a hablar de la responsabilidad de los estados como parte de la ONU en la implementación no solamente de la resolución 53/144, sino del resto de resoluciones que se han expedido en los últimos 25 años que lleva expedida la resolución de defensores. Y que menciona a defensores del ambiente, y que señala a defensores de derechos económicos, sociales y culturales, y que señala la protección de mujeres defensoras, como es la 68/181 del 2013. Digamos, esas aproximaciones conceptuales deben ser parte de cómo nosotros, desde la perspectiva de la protección de los defensores, sí tenemos que tenerlo en cuenta, porque eso es lo que uno le exige al Estado. Si bien no son vinculantes esos parámetros internacionales o esos estándares, sí son guías técnicas y éticas para los Estados. Y sí hay unos compromisos suscritos, no necesariamente para la aplicación taxativa, pero sí para la guía de la discusión. Entonces, creo que la evolución de esos estándares es importante con ocasión de la última evolución, y eso nos pega mucho a nosotros en Colombia, que salió en 2022, que todavía es una propuesta, pero que muy seguramente en las próximas sesiones de la ONU se volverá una resolución, y es la de los defensores de derechos humanos frente a países en conflicto armado post-conflicto, que creo que tiene muchísimas cosas que le pegan a Colombia. Parece que hubieran tomado el informe de 2018 de Michel Forst y le hubieran hecho una resolución. Y por último, adicional al auto que ustedes señalan, yo no quisiera que se dejara, al menos en el caso de Colombia, se dejara por fuera o se
no se pensara las implicaciones de la emisión del estado de cosas inconstitucional sobre defensores y defensoras de derechos humanos, que ya en diciembre del año pasado sale un comunicado de la Corte. Estamos pendientes de la salida, pero recordarán ustedes que la emisión del estado de cosas inconstitucional sobre la población desplazada pues fue un terremoto o al menos un sismo de gran magnitud en la política colombiana, que a la larga generó una transformación burocrática importante a la fuerza para cumplir de lo que dice la Corte. Y eso tendría que ver con la labor de defensores y defensoras. Les ofrezco mil disculpas, me tengo que ausentar, pero cumplidamente estaré en el encuentro la próxima semana. Gracias. Carlos, muchas gracias por participar siempre. Un abrazo grande. Gracias. Alexandra, adelante. Y Alberto va calentando garganta para que pueda intervenir ahorita. Muchas gracias. Yo voy a tomar algunas de protección internacional que viene haciendo el tema de estudio de política pública desde hace muchísimos años. Y yo solo quiero resaltar dos cosas que creo que pueden complementar las posiciones de mis compañeros que me antecedieron y compañeras. Yo creo que nos hace falta esto, a mí me da esta pena decirlo otra vez porque se ha dicho tanto, pero creo que no lo hemos abordado como se debe, y es identificar finalmente cuál es el problema que la política pública quiere resolver. Mientras no tengamos claro cuál es el problema, cómo lo queremos abordar, un problema tan complejo como este que hemos señalado, al final, no, las políticas públicas sabemos que hay un enfoque de riesgo y persona, ¿no? Personas, defensoras en riesgo, y al final todo queremos meterlo en una caja, que es por lo que dice Sandra, que las mujeres campesinas no caben en la caja y no están contadas. Y vamos a inventar cosas. Entonces eso es una cosa, el problema que queremos y el enfoque que queremos darle a ese problema para que la política pública responda y cómo. Teniendo en cuenta que es un problema complejo y que no es lineal, no es A más B igual C, necesita respuestas complejas igual. Pero también creo que es muy importante evaluar lo que hay, ¿no? De toda esta infraestructura que se ha creado, normativa, institucional, presupuestal, e inyección de recursos no es poca. Eso no se ha sometido a evaluaciones. Hay ejemplos prácticos que nos demuestran qué pasa, digamos, cómo no funciona, pero no hay una evaluación que nos permita identificar qué es lo que funciona, eso que hay en relación a los problemas que queremos identificar. ¿Dónde están los cuellos de botella para que esa enorme infraestructura, esa inyección de recursos, esa institucionalidad no redunde en la transformación de los entornos para el ejercicio de defensa de derechos? Hay pistas, Mauricio la tiene bastante mapeada, Carlos también, hay pistas, pero creo que hace falta un trabajo más que lleve, digamos, a la transformación de esa infraestructura sustentada, digamos, muy claramente en cuáles son los problemas y cómo se quiere enfocar ese problema y qué es lo que ha servido, porque hay cosas que han servido que hay que mantener, que funcionan y por qué funcionan, y otras cosas que de verdad hay que mandar a recoger. ¿Y por qué? ¿No? Sustentarlas, argumentarlas, entenderlas para poder transitar hacia qué es lo que queremos cambiar y por qué. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra. Nos van quedando más preguntas, ¿sí? Para la reflexión y para la discusión. Y por supuesto que estos escenarios sigan, se sigan posicionando, ¿vale? Adelante, Alberto, por favor. Bueno, vamos a ver cómo nos va ahora. Voy a intentar ser muy sintético para que me alcance la voz para la intervención. Lo primero que estaba mencionando es que de cara al proceso que ha pedido la Corte Constitucional, sería muy importante que dejáramos la preocupación que existe hoy de centrarnos en el tema de la adecuación normativa. Creo que la adecuación normativa puede convertirse en un entrampe, puede convertirse en una gran dificultad. Si consideramos que lo más importante es que podamos hacer ese cruce y eliminar las normas que están sobrando y poderle dar más fuerza a aquellas que están más posicionadas. Eso creo que hay que hacerlo, pero creo que no es la urgencia del momento. El gobierno tiene un reto enorme, y es el de tener un enfoque estratégico de los temas de seguridad y protección, y creo que todavía carece de ese enfoque estratégico. Se han venido haciendo cosas muy interesantes, los puestos de mando unificados por la vida, los planes de choque, los planes de emergencia,
Es decir, hay un activismo institucional muy necesario que incluso le ha significado inyección de recursos y demás, pero que resulta carecer de, por un lado, de liderazgo frente a departamentos y municipios que están todavía en contravía de las políticas del centro del país, y liderazgo dentro de las propias instituciones del gobierno nacional, dentro del Ministerio de Defensa, dentro del Ministerio de Justicia, al interior del propio Ministerio del Interior hay una disociación, un divorcio entre las diferentes competencias que tiene el ministerio. El centrarse excesivamente en la adecuación normativa lleva a que se prolongue por mucho tiempo un debate etéreo, un debate de normas, de instituciones, pero que no redunde en un pensamiento de cómo hoy se reduce el tema de la inseguridad. Y es que tenemos que recordar, y creo que la pregunta de Alexandra es muy pertinente, tenemos que recordar qué es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es reducir la inseguridad de una cantidad de sectores. En eso las políticas de protección tienen un papel, pero es un papel muy reducido. Las políticas de protección no resuelven los problemas de inseguridad. Los problemas de inseguridad se resuelven con un conjunto de políticas en su conjunto. A los líderes sociales de las zonas rurales en Colombia, que son los más victimizados, de pueblos indígenas, de comunidades afro, se les está asesinando en el marco de realidades de inseguridad territorial. Y esa inseguridad territorial nosotros no la tenemos caracterizada y tipificada, y no tenemos unos indicadores en Colombia para ver cómo resolver el problema o cómo mejorar la inseguridad territorial, cómo pasamos de lo que han sido 200, 300 municipios que reiteradamente tienen problemas de violencia, tienen problemas de ilegalidad, de impunidad, de conflictividades derivadas del narcotráfico, conflictividades de tierras, conflictividades de recursos naturales, conflictividades por la parte... Perdón. Y en la medida en que podamos abordar el tema de la inseguridad territorial, creo que le vamos a dar un respiro a todo el tema de la muerte de líderes sociales, y eso va a significar un descenso real de las cifras. Pero y yo creo que el gobierno viene actuando en la perspectiva de la inseguridad territorial, pero creo que lo sigue haciendo sin un enfoque estratégico y sin reconocer el problema en su conjunto. Buena parte de estos planes que se han venido haciendo, planes de choque, etcétera, apuntan a reducir esa inseguridad en los territorios, pero creo que todavía no se hace de una manera organizada y con pensamiento estratégico, y que involucre a los actores institucionales, a las comunidades y a otro tipo de intervenciones para una acción mucho más coordinada y conjunta. Sigue pesando el enfoque militar y policial de la seguridad, y mientras eso siga, por supuesto, va a prevalecer el tema de las violencias y demás en los territorios. Un segundo, bueno, entonces, ¿qué significa eso en la práctica de cara a la reunión con la Corte? Creo que debemos buscar que el gobierno vincule de manera mucho más decidida los conceptos de seguridad y protección. Cuando uno mira en el municipio, por un lado van los consejos de seguridad y por otro lado los subcomités y las demás instancias que tienen que ver con protección y prevención y garantías de no repetición. Siguen siendo políticas totalmente divorciadas. Seguridad está totalmente divorciado de protección. Y mientras ese divorcio prevalezca, lo que vamos a tener es un gran desgaste de recursos, la prevención entendida como modelos UNP y la seguridad entendida como modelos de incremento del pie de fuerza de la policía y del ejército. Temporales mientras pasa la noticia del líder asesinado o de la masacre. Entonces, ese vínculo y esa necesidad de pensar una seguridad integral, creo que son los grandes retos que tenemos desde el campo de la defensa de los derechos humanos. Y la seguridad tiene que ser pensada en términos de seguridad en los territorios, en términos de seguridad para poblaciones, que aborde esos problemas de ilegalidad, de impunidad, de violencia, de conflictividad, de redes criminales, de clanes políticos asociados que dirigen el narcotráfico y que son los que ganan las elecciones. Esos problemas tienen que ser los que realmente se empiecen a resolver para que disminuya el tema de las violencias y los crímenes contra el liderazgo social y los procesos organizativos en los territorios. Me parece que es un punto claro. Lo segundo es pensar que la seguridad tiene que ser extensiva no solamente a esos 300 municipios, sino que debe hacerse extensiva a cómo aseguramos la participación política y la participación de los sujetos sociales en otros ámbitos y en otros espacios, la participación de líderes ambientales. ¿Cómo aseguramos cómo creamos también indicadores para la seguridad en la vida de las mujeres? Es decir, hay una serie de ámbitos que reclaman hoy que en Colombia pensemos perspectivas y enfoques de seguridad mucho más avanzados que lo que hasta ahora nos ha ofrecido el modelo estatal de un ejercicio estatal de violencia.
porque creo que mientras ese modelo sea el que prevalezca, no vamos a tener respuestas. Estos asuntos me parece que pueden ser muy decisivos en la conversación con la Corte Constitucional en las próximas semanas. Gracias. Alberto, muchísimas gracias. Yo creo que ya que nos ayudas a conectar con el tema de corte, Alberto, voy a presentar rápidamente como unos punticos de la 894 para que estemos como en sintonía y demos como unas puntadas finales. Sé que se nos está acabando el tiempo, pero digamos como para que lo tengamos presente si ustedes están de acuerdo. Entonces voy a compartirles pantalla rápidamente. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, Julián. Listo, bueno, entonces como para ponernos en sintonía un poco con lo que nos introducía Alberto, el auto 894-2022 de seguimiento a la sentencia T025, pues básicamente allí la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional constata que el estado de cosas inconstitucional en materia de protección y prevención continúa y pues digamos, argumenta esto viendo, digamos, los retrocesos que hay en una garantía de derechos a la vida, la seguridad, la libertad y la integridad de las personas desplazadas. ¿Qué factores identifica allí la Corte Constitucional? Hay una agudización y expansión del conflicto armado, o sea, no solo es los asuntos relacionados con la confrontación en los territorios que ya está, sino la cooptación por parte de otras estructuras hacia otros territorios, el repliegue y la reorganización que hacen que se intensifiquen las prácticas de conflicto. Prácticas de confinamiento por parte de los grupos armados que posteriormente redundan en el desplazamiento de personas y comunidades, la expansión de cultivos ilícitos en el país y el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. También hay otros factores identificados por la Corte como la presencia de nuevo de minas y artefactos sin explosionar en los territorios, lo que hace que el temor, digamos, sobre el territorio lleve a las comunidades al desplazamiento. Un bloqueo institucional en materia de protección, un poco lo que venían hablando ustedes, que no me va a extender mucho allí, es como esa dificultad de articulación entre las entidades, tanto desde lo nacional hasta lo regional, para poder implementar políticas eficaces de prevención y protección. Una respuesta insuficiente de UNP porque, claro, ante el aumento de estas lógicas de conflicto, aumentan las solicitudes de protección y si se mantiene, digamos, el enfoque individual y policivo, como lo hemos venido hablando, pues no hay una entidad que dé abasto en tanto recursos económicos como recursos humanos para atender estos riesgos. Y una respuesta insuficiente en medio de la pandemia que lo que hizo fue que se creara, por decirlo así, una bomba de tiempo en la que las necesidades se acumulaban y se acumulaban en medio del encierro y que, digamos, redundaron en una crisis humanitaria que estamos viendo actualmente. De esta manera, la sala de la Corte ordenó 21 medidas, entre las que, pues no voy a mencionar las 21 medidas, pero voy a recordar, digamos, como las más importantes, digamos, de esto que mencionó, y fue una articulación desde el Gobierno Nacional para la implementación de medidas efectivas. Esta articulación tiene que ser, digamos, dentro de las mismas entidades que tienen competencia en lo nacional, como una coordinación efectiva con los planes que se hacen desde lo local, lo regional y sobre todo con las responsabilidades que principalmente tienen alcaldes y gobernadores. Elaborar un plan de fortalecimiento al mecanismo de protección de manera tal que responda, digamos, como a estas necesidades principales. Un protocolo de respuesta ante las alertas tempranas. Digamos, un poco lo que se identifica allí es que las alertas tempranas han sido un diagnóstico importante, pero no ha redundado después en unas acciones que en efecto, digamos, el gobierno implemente después de recibir, digamos, como este llamado de emergencia de alguna manera.
Solicitó también un seguimiento de la Procuraduría a estas recomendaciones, básicamente porque lo que ha pasado con los otros autos es que se ha quedado en recomendaciones al gobierno y no, digamos, no se ha visto efectiva en la implementación de medidas e implementar 7 planes de respuesta para las regiones señaladas de riesgo humanitario por parte de la Defensoría del Pueblo. Entonces, con este panorama, tenemos la última preguntita de motivación para este rato que nos queda y es como cuáles son las recomendaciones desde las organizaciones de la sociedad civil para que el gobierno supere cosas inconstitucional. Un poco es como en la línea en la que iba Alberto, es, bueno, esto fue lo que ordenó la Corte, ahora nos toca pensar en cómo en efecto el gobierno puede tomar medidas claras y prácticas precisamente para lograr salir de este estado de cosas inconstitucional. Abrimos micrófonos para las últimas participaciones. Listo. Alexandra tiene la mano levantada. No sé si fue que se te quedó. Se me había quedado, tranquilo, no. Perfecto, tranquila, no hay ningún inconveniente. Alberto, tienes el micrófono abierto. Vas a darnos tu punto de vista, tus construcciones al respecto. No, creo que ya no voy a intervenir, gracias. Perfecto, gracias. Adelante, Mauricio. Gracias. Sí, yo creo que lo fundamental ahorita, digamos, en el diálogo con el gobierno es la necesidad de abrir espacios de discusión técnica y, digamos, detallada, ¿no? Un poco en línea de lo que planteó Carlos Guevara, Alexandra, varias personas, es abrir espacios y no estoy hablando, digamos, estoy hablando de muchos espacios técnicos, de entrar ya en ese nivel de detalle de, bueno, lo que decía Alexandra, qué sirve, qué no sirve, qué hay que ajustar. Y eso implica hacer una serie de jornadas, de días enteros, de sentarnos a mirar instrumento por instrumento, ¿sí? Enfoque por enfoque, norma por norma. Digamos, yo creo que el gobierno hizo una apuesta que no funcionó, digamos, que era tratar primero de internamente construir un consenso al interior del gobierno para luego ir y socializarle a algunas organizaciones el cambio en las políticas públicas. Eso tiene, digamos que tenía sentido desde el punto de vista teórico, como primero como gobierno ponerse de acuerdo y luego sí ir a ponerlo en discusión, pero resulta que en la realidad pues es que no existe en este momento unas condiciones político-institucionales que le permitan al gobierno construir acuerdos frente a una nueva política pública. No solo frente al tema normativo, que yo comparto lo que decía Alberto en términos de que la urgencia ahorita no es sacar una nueva norma, sino ni siquiera frente al tema práctico de cómo hacer que funcionen las instituciones, ¿cierto? Entonces, de cómo deben funcionar las rutas que ya existen. Entonces ese enfoque no funcionó, ¿sí? Y yo digamos, tengo la lectura de un gobierno que está atrapado ahí, inmovilizado en medio de las tensiones internas, y creo que tal vez el único camino que yo veo para que esto se empiece a desentrabar es cómo se abren escenarios de discusión técnica con una cantidad de organizaciones, organismos internacionales, organizaciones como las que están acá, llevan 2, 3 décadas pensando estos temas, que se pueden sentar además, ayudarle al gobierno a encontrar salidas, a encontrar caminos, a construir, digamos, de manera conjunta soluciones a través de probablemente incluso la atención de múltiples casos concretos que permitan ir nutriendo maneras de implementar de manera adecuada unas nuevas políticas públicas. Esa para mí sería como la principal recomendación. Muchas gracias, Mauricio. Vamos, por supuesto, recogiendo todas estas recomendaciones e intervenciones de cara, recuerden, al evento que viene la siguiente semana, que es un evento donde queremos llevar todas estas construcciones desde las experiencias, desde el propio hacer, ¿no?
Entonces, y por supuesto desde esas lecturas críticas ante la aplicación que ha venido surgiendo frente a las normativas, a la norma que se viene construyendo al respecto. Bueno, adelante Alexandra, luego Sandra y continuamos. No, solo una cosa que me parece interesante, curiosa. Ustedes hablan del estado de cosas inconstitucional en términos de las personas en situación de desplazamiento, ¿verdad? Pero creo que esto debería ponerse en diálogo con el reconocimiento de casos, el reconocimiento del estado de cosas inconstitucional que declaró la Corte también el año pasado, finalizando frente al tema de la situación de líderes y lideresas sociales y el reconocimiento por primera vez, digamos, en este marco innovador del derecho a defender los derechos humanos. Entonces creo que la invitación es a poner en diálogo esas dos cosas que nos llevan específicamente al tema. Entiendo, Mauricio, siempre cuando dice es que no podemos ir separando todo de todo, pero por eso la invitación es a ponerlo en diálogo. Perfecto, Alexandra, muchas gracias. Adelante, Sandra. Sí, gracias. Bueno, pues en realidad tenemos tantas ideas como personas estamos en este chat y como organizaciones existen en Colombia. Yo creo que era Luz Marina la que lo mencionaba, y es que tenemos un gran reto. Es verdad, normatividad Colombia tiene en todos los campos y en todos los ámbitos suficiente, que si la pudiéramos aplicar, pues no tendríamos problemas. El problema es cómo la aplicamos, cómo la hacemos eficiente, cómo la ponemos de verdad al servicio de las comunidades, de las sociedades. Yo creo que ahí ya hemos experimentado qué es ser gobierno. Entonces, muchas veces la posición más fácil de nosotros era estar en oposición. Y creo que las compañeras y los compañeros que han tenido la oportunidad de vincularse, de pasar de ser organizaciones de la sociedad civil en oposición a ser parte del gobierno, creo que sí que lo han resentido y sentido, porque no es tan fácil. No es tan fácil de poner nuestras ideas ya cuando tenemos la oportunidad, entre comillas, de ser gobierno y mandar. Entonces esa es, creo que, una reflexión que nos tiene que caber a todas y a todos, y es con lo que tenemos, cómo seguimos hacia adelante, cómo podemos seguir insistiendo y persistiendo y no desistiendo, aunque suenen ya frases clichés, en lograr objetivos e ir avanzando. Y cómo el gobierno en estos 2 años que le quedan puede amarrar para que las decisiones que tome pues puedan seguirse haciendo extensivas en otro gobierno. Por ejemplo, ayer Petro estuvo aquí en Santander, yo soy aquí de Santander, yo vivo en Barbosa. Estuvo en Bucaramanga en la UIS y dijo que cueste lo que cueste, en el páramo de Santurbán no se va a explotar más oro. Eso, desde las intenciones de él, me parecen maravillosas porque va a preservar un ecosistema importantísimo para Santander. Pero ahí se le irán a venir las miles de demandas, procuraduría, etcétera, quienes ya tienen los contratos de explotación. Y bueno, puede que lo logre en estos 2 años, pero en el eventual momento que llegue otro gobierno de derecha, de extrema derecha, seguramente también irá a reversar esa decisión. Entonces, lo que quiero decir para finalizar mi intervención es que cómo podemos ir nosotros coayudando como sociedad civil, como organizaciones de defensores de derechos humanos, de derechos ambientales, como nos queramos llamar, para que las pocas o muchas decisiones que se tomen sean de largo aliento. Y para que en estos 2 años de un gobierno que es afecto a poder mantener los derechos de la naturaleza y proteger y dar seguridad a las defensoras y defensoras, podemos ir avanzando poco a poco con las herramientas que ya tenemos, que como ustedes lo han hecho, hay muchas y unas muy buenas. Gracias.
Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias frente a este desafío que también planteas, que es importante no perderlo de vista, ¿no? La sostenibilidad de los procesos, ¿sí? Aún en cambios de gobierno, como las políticas también desde la aplicabilidad van dando este desarrollo, ¿no? La implementación de las mismas nos van dando luces para ello. Adelante, ¿alguien más? Alexandra, no sé si vas a complementar. Julián, no, adelante. No, creo que a Alexandra se le quedó la mano levantada. Perfecto. Rosa Inés, quisieras también tomar aquí la palabra, por favor. Muchas gracias, Orlando. No, solamente agradecer muchísimo esta rica conversación. Creo que hubo aportes muy estratégicos, muy significativos para el propósito que nos hemos hecho de eh, abrir espacios de diálogo a nivel latinoamericano para que desde quienes están en los distintos espacios que están relacionados con la protección a defensores, puedan tener la oportunidad de mirar más allá de las dificultades que se están afrontando, que como bien lo han recalcado ustedes, son sumamente complejas, son desafiantes, pero también es importante juntarnos para pensar qué es lo que sí podría funcionar y desde las buenas prácticas que a lo mejor han funcionado en algunos escenarios, intuir la manera de llegar a proponer salidas operativas hacia un ecosistema de protección que sea mucho más integral, más eficaz y por supuesto mucho más humano. Inspire, que es el instituto que está tras la convocatoria para el encuentro internacional de la semana entrante, pues realmente agradece muchísimo estos espacios adentro de cada país para que la discusión a nivel latinoamericano sea mucho más rica todavía. Y quedamos con el firme compromiso de, una vez avanzado este espacio, no lo vemos como un evento aislado, tengamos la posibilidad de volver siempre a estos espacios locales para seguir nutriendo la reflexión. De parte nuestra, pues tenemos el firme interés de entender esto como un proceso y no como un proceso que arranca, sino un proceso que viene con los esfuerzos de todos ustedes. Y a partir de eso queremos sumarnos como una organización basada en fe, pero que es laica en su accionar y que tiene como propósito fundamental trabajar por cuidar a quienes garantizan las democracias en América Latina. Desde 3 líneas estratégicas: la investigación y gestión de conocimiento, el fortalecimiento de capacidades, pero también el diálogo en instancias donde a lo mejor hay actores que todavía faltan en los eslabones de la cadena y que es necesario seguir abriendo puertas de diálogo para que podamos entre todos encontrar soluciones colaborativas. Agradezco muchísimo esta oportunidad. He estado aquí en calidad de escucha para aprender muchísimo de esta riqueza que ustedes han compartido el día de hoy y esperamos que en el encuentro de la semana entrante estas voces de ustedes tengan un espacio, hagan parte de las propuestas y que estemos en un espacio posterior convocándonos de nuevo para seguir en esta dinámica de hacer un diálogo en lo local, un diálogo en lo internacional, pero seguir nutriendo estas reflexiones que nos permitan llegar a alternativas muy concretas, viables, pertinentes y sobre todo eficaces, que se traduzca en garantías del derecho a defender los derechos. Muchas gracias. Rosa Inés, muchas gracias. Julián, Luz, Marina, Carol, quisieran hacer alguna intervención de cierre y ya para cerrar el espacio. No, lo mismo que Rosa Inés, pues darles las gracias. Somos que nos estamos integrando en este momento también al espacio, al chat
de fondos de protección. Entonces, muchas gracias también por acogernos en el grupo. Esperamos seguir viéndonos prontamente para, obviamente, seguir fortaleciendo estos análisis, estas discusiones, estas miradas desde las diferentes perspectivas de protección que trabajamos en las organizaciones y pues de forma también personal. Les esperamos entonces para la próxima semana, que nos acompañen, que participen del espacio, del evento. Y bueno, pues la idea es mirar cómo traemos también esas discusiones que se dan en el espacio acá para poder seguir decantándolas, para poder seguir también entre nosotros discutiendo y analizando. Muchas gracias también a Mariela, a Sandra, por la participación, siempre las voces de las comunidades, de las organizaciones, de mujeres afros, campesinas, indígenas que están en los territorios afrontando estas situaciones y que viven en el día a día. Todos estos retos que hemos acá conversado son muy importantes para nosotros. Y bueno, y las gracias obviamente a cada una de las personas que nos acompaña el día de hoy. Muy bien, Julián. No, agradecerles mucho por la participación en este espacio. Creo que fue muy enriquecedor sus contribuciones a partir de como las motivaciones que traíamos. Y pues la idea, por supuesto, es que sea apenas como un primer momento de este año, que creo que sí necesitamos como fondos de protección, estar muy alineados para los retos que se vienen en materia de protección y sobre todo como con mucha disposición para el trabajo conjunto. Entonces, nada, agradecer eso y motivar a que sigamos teniendo estos espacios. Muy bien. Bueno, a todos, a todas, muchísimas gracias por su participación, las intervenciones, las experiencias, las construcciones que se han venido desarrollando en este proceso, que se nos conviertan en aprendizajes y desafíos a la vez, y que estos desafíos sean oportunidades para seguir trabajando en ello. Agradecemos mucho la invitación, la participación también desde FICOMPAS, Protección Internacional también muchas gracias y a cada una de las organizaciones, hombres y mujeres, personas que se encuentran en este espacio.